Vamos a continuar en esta mañana en el libro que hemos estado estudiando o viendo. Marcos capítulo 14, por favor. Marcos capítulo 14. Si se recuerda la última vez, hace 2 semanas, vimos los versículos 21 al 26. Bueno, del 12 al 26. El Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos y estableció un pacto nuevo. Una nueva Pascua para cada uno de nosotros. Ahora quiero ver desde el versículo 27, o mejor dicho, desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Si ya lo tiene, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es necesario, y cuanto más rápido lo reconozcamos y lo aprendamos, es mucho mejor, reconocer que absolutamente nadie de nosotros, por ser cristianos, es inmune a caer en la tentación. Absolutamente todos estamos al borde del abismo. Solo necesitamos un pequeño desliz para caer en la tentación. El libro de Proverbios capítulo 16, su versículo 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la vida la altivez del espíritu. Aún Pablo nos dice que si alguno piensa que está firme, cuidado, mire que no caiga. Por eso en esta mañana el tema o el título para el sermón es: nuestra arrogancia antes de nuestra caída. Esta es una advertencia que cubre absolutamente a todo el pueblo del Señor. No importa si usted es predicador, no importa si usted es diácono, no importa si usted es anciano, si es el líder del grupo juvenil, no importa. Todos estamos en riesgo de pecar. Hay ejemplos en la Biblia como Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo. Podemos ver el ejemplo de el autor o quien escribió este libro que acabamos de leer los versículos, Juan Marcos. Juan Marcos se apartó del campo misionero, abandonó a Pablo y a Bernabé. Cayó. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, se comportó como un hipócrita en la iglesia de Antioquía. ¿Se recuerda? Cuando no quería, porque no quería que se dieran malas habladas, estaba con los judíos y no estaba con los otros. Pero Pablo vino y tuvo que confrontarlo. También Pedro cayó, no una, varias veces. Éfeso perdió su primer amor. Y dése cuenta de algo: los ejemplos que le acabo de dar, todos son del Nuevo Testamento. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todos los ejemplos que le he dado, que han caído, y hay muchos más que les puedo dar, estaban en la misma situación que usted y yo, porque ya estaban en el nuevo pacto. Así que usted y yo, así como los ejemplos que le he dado, también corremos el mismo riesgo de caer. La pregunta es: ¿por qué habrán caído estas personas? Yo tengo por lo menos 2 razones por las cuales ellos cayeron.
fueron orgullosos o fueron arrogantes y fueron descuidados. La arrogancia y el orgullo nos lleva al descuido. Y cuando nos descuidamos, somos presa fácil para el adversario. Que la arrogancia y el orgullo no lleguen a nuestras vidas, a nuestros corazones. Porque una vez tengamos esa arrogancia o ese orgullo en nuestros corazones, lastimosamente hay que decirlo, vamos a caer por descuidados. Y eso es exactamente lo que va a pasar en este pasaje, que únicamente contiene 6 versículos. Los discípulos cometieron el error de ser arrogantes, orgullosos, se descuidaron y cayeron, fracasaron. Ellos que estuvieron durante 3 años al lado del Señor Jesucristo cometieron el error. Ahora hágase la pregunta, ¿y nosotros cómo no vamos a poder caer? Pero para comenzar, dice el versículo 26, para darle inicio a lo que hemos leído. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Como ya lo mencioné, la semana pasada vimos la institución de una nueva Pascua. Pero antes de salir del aposento alto, dice que cantaron el himno. Bueno, no era nada más un himno, eran varios himnos. Cuando se celebraba la Pascua, los judíos solían cantar una porción del libro de los Salmos, especialmente desde el versículo 113 hasta el versículo 118. Sobre todo para cuando ya se habían tomado las 4 copas, si se recuerda, yo le dije que cuando celebraban la Pascua, los judíos tenían 4 copas y cada copa tenía un significado. Cuando se terminaba la última copa, ellos cantaban especialmente el Salmo 115, 116, 117 y 118. ¿Se imagina usted a nuestro Señor Jesucristo como el líder de alabanza, dirigiendo a los discípulos, así como le hace el hermano Noé y nosotros siguiendo al hermano? Lo único que quiere el Señor Jesucristo, el que estaba dirigiendo a los apóstoles y los apóstoles estaban cantando. Hermanos, si algún momento usted puede y tiene tiempo, le puedo decir, lea especialmente el Salmo 115, 116, 117 y 118. Y medite que el Señor Jesucristo estuvo cantando esos salmos antes de ir a la cruz. Y en el Salmo 118, en el versículo 22, encontramos algo grato para nosotros. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuestro Señor Jesucristo entonó estas notas o estos cantos, anunciando que aquella piedra que iba a ser desechada iba a venir a ser la cabeza del ángulo. Ahora, no todos los que cantan alabanzas a Dios son cristianos, pero todo verdadero cristiano debe entonar alabanzas a Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y cómo se va a manifestar el ser lleno del Espíritu Santo? Versículo 19, dice, cantando himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vuelvo a repetirle la frase. No todos los que cantan alabanzas a Dios son cristianos, pero todo verdadero cristiano debe de cantar alabanzas a Dios. No importa el lugar, no importa el momento. Es una manera de demostrar que usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen entonces el Espíritu Santo? Los cristianos. Usted y yo debemos de cantar alabanzas a nuestro corazón, a nuestro Dios, aún en nuestros corazones, sin necesidad de abrir nuestros labios. Usted y yo debemos de entonar esas alabanzas a nuestro Señor. Ahora sí, versículo 27. En 2 puntos voy a dividir el sermón. 1, una profecía cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Y punto número 2, la arrogancia o la respuesta arrogante de los discípulos a su Señor. Versículo 27. Entonces Jesús les dijo,
todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. ¿Se imagina cuando estaban en el aposento alto, el Señor Jesucristo les dijo, uno de ustedes me va a entregar? Y ahora viene otra guacalada, otro montón de agua fría para los discípulos. No solamente uno lo iba a entregar. Él les dice en el versículo 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. No solamente era uno, sino que iban a ser todos, que iban a hacer algo que sin duda alguna a nuestro Señor Jesucristo le iba a doler. La palabra que se ocupa aquí, escandalizarse, también tiene que ver con la palabra apartarse, que viene del griego escandalizo, que significa o quiere decir caer en una trampa. Y es exactamente lo que nos pasa cuando nosotros nos volvemos descuidados, arrogantes y orgullosos. Satanás viene, les coloca una trampa y somos presa fácil para caer. Exactamente, los discípulos se iban a escandalizar aquella noche e iban a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Él les estaba diciendo, todos ustedes, no solo Judas, todos ustedes me dejarán solo. Todos ustedes se van a apartar de mí. Todos ustedes se van a avergonzar de mí. Todos ustedes van a negar que tienen una relación conmigo. Y note algo interesante, no les está diciendo, lo van a hacer mañana, lo van a hacer dentro de un mes, lo van a hacer dentro de un año. Judas lo hizo unos minutos antes. Y él les está diciendo, esta misma noche, así como Judas me traicionó, ustedes me van a abandonar. Ahora, esta es una profecía que se llevó o se realizó o se predijo 500 años antes. Si gusta, puede acompañarme al libro de Zacarías, en el capítulo 13 y versículo 7. Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Dice lo siguiente, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué dice el versículo 27 de Marcos? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué dice Zacarías 13:7? Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ahora, a través de este versículo, cuando Dios estaba hablando, Dios promete a su pueblo perdón y purificación a través de ese pastor. Nacen dos preguntas. ¿Quién es el pastor? Segunda pregunta, ¿quién es el que hiere al pastor? Bueno, para llegar a Zacarías capítulo 13, versículo 7, o para llegar a Zacarías 13, primero estaba el capítulo 12. Zacarías 12, versículo 10 dice esto. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Quién es el que está hablando aquí en este versículo? El versículo dice, derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, pero luego dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando en este versículo? Es Dios mismo, no es Jesús. Es Dios Padre el que está hablando en este versículo. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede herir a Dios? ¿O quién puede traspasar a Dios? Solo hay una manera. Si Dios toma un cuerpo de carne, Él puede ser herido. Pero el que estaba hablando aquí era Dios, y quiero que tenga eso en mente porque ya le voy a decir por qué. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, del versículo 37, el Señor Jesucristo
ha muerto. Y el apóstol Juan va a decir estas palabras, y para que se cumpliese la escritura, mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? Bueno, en el versículo 34 del capítulo 19, Juan dice, pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan añade esto, yo fui testigo, yo lo vi, para que se cumpliese la escritura, mirarán al que traspasaron. Pero hay algo interesante, dice que brotó sangre y agua. Dios estaba hablando allá, pero Dios Padre no fue a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Hijo. Así que si alguien le dice a usted, es que Jesús no es Dios, está totalmente equivocado. Jesús fue Dios, es Dios 100%. Pero necesitaba tomar un cuerpo, una forma, la forma más horrible, pecadoramente hablando, la forma suya y la mía. Un hombre, porque se necesitaba sangre para poder limpiar de nuestros pecados. Pero Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Ahora, voy a volver a Zacarías, capítulo 13, versículo 1, y se lo leo rápido. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y para la purificación de la inmundicia. Manantial. ¿Qué contiene un manantial? Agua. ¿Qué brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo? Agua y sangre. Ambos eran líquidos. ¿Qué obtenemos cuando somos limpiados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y bajamos a las aguas del bautismo? Purificación y redención por nuestros pecados. Así que, ¿quién era el pastor? Cristo. ¿Quién hirió al pastor? Dios mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Así como en los planes de Dios, y lo llevó a cabo, que Cristo tenía que morir en una cruz, Él mismo fue quien entregó a su propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. Él lo estableció desde el libro de Zacarías, y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, porque escrito está. Estaba escrito que el pastor iba a morir por sus ovejas. Y Él cumplió la profecía a total perfección. Pero nunca olvide, Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Versículo 28, hay una nota alentadora, porque podemos ver que el Señor va a morir. Bueno, los discípulos vamos a quedar abandonados, vamos a quedar solos. Y no era la imagen de lo que ellos esperaban de Dios del Señor Jesús. Ellos esperaban tener un rey con ellos por siempre. No se imaginaban que Cristo iba a estar en una cruz, según ellos, entre comillas, derrotado, herido y muerto. No era la imagen que ellos esperaban. Pero el Señor Jesús en su amor viene y les dice en el versículo 28, pero después que haya resucitado, todavía no había muerto. Y ya les está asegurando una cosa, voy a resucitar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Dónde fue la primera vez que el Señor Jesucristo vio a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés? Fue en Galilea. Ahí fue la primera vez que estas personas o los discípulos escucharon, sígueme. Y ellos le siguieron. El Señor les está diciendo, voy a morir, ustedes me van a abandonar. Pero les quiero decir algo, yo voy a volver, voy a resucitar y no los voy a abandonar. Los voy a volver a recoger, así como la gallina recoge a los polluelos debajo de sus alas. Y Él les dice, en Galilea, exactamente donde los recogí la primera vez, otra vez voy a estar ahí.
los voy a recoger una vez más. Y fue exactamente en ese lugar donde el Señor Jesucristo los va a comisionar para que los discípulos comiencen a llevar el Evangelio de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para que todo aquel que se arrepienta sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin antes morir, el Señor Jesucristo les aseguró, voy a resucitar, no los voy a abandonar, sino que los voy a recoger nuevamente. El Evangelio de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios, porque usted y yo no podemos hacer nada por ganar nuestra salvación. La salvación únicamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él no nos amara como nos ama, usted y yo, ¿dónde estaríamos hoy? Yo no le puedo decir. Cada quien estaría en un lugar diferente. Pero la gloria para nuestro Señor, porque hoy estamos reunidos en su casa y podemos adorarle y reconocer que Él nos tiene en sus manos. Ahora, podemos ver el amor de Dios tan grande para con ellos. ¿Cómo? Yo les hago una pregunta. ¿Desde cuándo o en qué momento Dios o nuestro Señor Jesucristo sabía de que los discípulos lo iban a abandonar? ¿En qué momento creen que se dio cuenta? Cuando les dijo, ¿hoy me van a abandonar esta noche? Él lo sabía desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Él sabía que aquellas personas que Él iba a elegir como discípulos, lo iban a abandonar. Hermano, usted y yo también somos dichosos. Él nos ha elegido desde la fundación del mundo para formar parte de su familia. Y Él está al lado de cada uno de nosotros, amándonos. Él nos conoce y nos ama como nadie nos ama ni nadie nos amará jamás. Ahora, el punto número 2, creo que solo voy a ver un versículo, el tiempo ya voló. La reacción que los discípulos tuvieron. Yo me hago la pregunta, ¿cómo deberían de haber reaccionado los discípulos ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo y llego a pensar que si tenemos a nuestro Señor delante de nosotros, hemos compartido juntamente con Él por 3 años. Y el Señor Jesucristo me dice, esta noche me vas a abandonar. ¿Cuál debería de ser mi reacción? Creo que la reacción más correcta es decirle al Señor, perdóname, porque tú me lo has dado todo y yo voy a salir huyendo como un cobarde. Es reconocer en nuestros corazones que le fallamos a nuestro Dios. Es reconocer que somos débiles, que somos carne. Al menos para mí esa debería de haber sido la reacción que ellos debieron de haber tenido. Aún si se recuerda cuando estaban en el aposento alto, cuando Él les dijo, alguien me va a entregar. ¿Cuál fue su reacción? Señor, ¿soy yo? Pero les dije que esa frase en griego quiere decir, o trata de decir, Señor, dime que no soy yo, por favor. Ellos querían que no fueran ellos. Hicieron una autocrítica que deberíamos de hacerla nosotros todos los días. Una autocrítica positiva. ¿Cómo estoy con mi Señor? Pero ¿cuál fue la reacción que los discípulos tuvieron? Versículo 29. Pedro, que siempre salía al frente, le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, o en otra versión dice, aunque todos te abandonen, y lo tengo aquí escrito, yo no lo haré. Yo no lo haré. Eso fue lo que le dijo Pedro. Yo no lo haré. Cuando veo la actitud de Pedro, me veo en un espejo reflejado y puedo pensar esto. Realmente el ser humano es arrogante.
y es orgulloso. Y como cristianos, usted y yo mantenemos la arrogancia y el orgullo en nuestras vidas. Y muchas veces el yo sobresale y nuestro fundamento, nuestra base no está en nuestro Señor. Está en el yo puedo. Si yo quiero, lo hago. Y mire que aquí hay una doble arrogancia de Pedro. Primero él dice, aunque todos los discípulos, todos ellos se escandalicen y te abandonen, yo no. Él está diciendo, Señor, yo estoy sobre ellos. Porque ellos te pueden abandonar, pero yo no lo voy a hacer. Pero hay otra arrogancia de parte de Pedro. El Señor le está diciendo, escrito está. Pero Pedro le está diciendo, Señor, yo no te voy a abandonar. O sea, se está colocando sobre las Escrituras y aún sobre nuestro Señor Jesucristo. Pedro sabía y los demás discípulos sabían que cuando Cristo hablaba, no hablaba por hablar. Lo que él decía se cumplía. Era así. Pero Pedro le dice, yo no. Señor, yo pienso que estás malinterpretando de una manera errónea lo que Zacarías dice. Porque ahí dice que van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar, te van a abandonar. No, la estás interpretando mal. Yo no te voy a abandonar. Pedro confiaba en su yo de una manera muy grande. Ahora, Lucas agrega algo que el Señor le dijo a Pedro. Lucas capítulo 22, que es el pasaje paralelo a lo que estamos viendo. El Señor le dijo, Simón, que así se llamaba Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ojo, no dice zarandearte, porque muchos dicen que para zarandear a Pedro, no, era para todos, no solamente para Pedro. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si a mí me dicen, Satanás te ha pedido, a mí se me tiemblan las piernas. Samuel, en un lugar donde tú no puedes ver, así como cuando le dijeron, ves a tu siervo Job. Exactamente de la misma manera, Satanás había pedido permiso para zarandear a los discípulos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Dios le había dado permiso. Pero Jesús le dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Le impactó las palabras que el Señor Jesús le dijo? No. Señor, ni Satanás va a ser capaz que yo te abandone. Porque esa es la actitud de Pedro en este versículo. Nadie, absolutamente nadie puede hacer que yo te abandone. Hay 3 versículos más y 2 cosas o 2 puntos que podemos traer para nosotros. Pero lo voy a dejar hasta acá por causa del tiempo. Pero hermano, hasta el punto que hemos llegado, el Señor cuando abre su boca, usted cuando lee su palabra, lo que dice aquí, es verdad, no es mentira. Y lo que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros, se cumple al pie de la letra. Que el Señor nos ayude hasta este punto a no ser como Pedro. Ahora, más adelante vamos a ver que todos somos como Pedro. Pero que el Señor nos ayude a que no estemos fundados en nuestro propio yo, sino que esté nuestra fundación o nuestro fundamento sobre la piedra que vino a ser el ángulo perfecto, y ese es Cristo. Porque solamente estando fundados sobre Él,
Usted y yo somos capaces de vencer la tentación. Usted y yo somos capaces de vencer el orgullo. Y no nos descuidamos por nuestra salvación ni por nuestra alma. Recuerde, un día vamos a estar delante de Él. Vamos a tener que rendir cuentas a Él. Y la pregunta es, ¿qué clase de cuenta vamos a rendir como hijos? Unos van a rendir cuentas como pecadores que despreciaron al Señor. Pero también nosotros vamos a rendir cuentas como hijos. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Que nuestra fe esté puesta sobre nuestro Señor, para que Él nos ayude a vencer toda clase de tentación, y que el orgullo y la arrogancia no haga que nos descuidemos para que caigamos, porque nos va a pasar como Pedro, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Lloró amargamente, y no se imagina lo que quiere decir la palabra amargamente, pero el otro domingo lo vamos a ver. Que nosotros no vayamos a llorar amargamente y un día digamos, ¿por qué estoy aquí? Solo, sin mi Señor. Que nuestro anhelo sea estar siempre fundados con nuestra fe en nuestro Señor, para que un día cuando demos cuenta delante de Él como hijos, las demos de la mejor manera. Que el Señor nos bendiga.